Buenas tardes y muchas gracias al Instituto por esta oportunidad. Realmente el tema de la energía, al que he dedicado toda mi vida profesional, en parte en España y en gran parte fuera de ella también, es fascinante y es trascendental. Ya la propia etimología griega de la palabra energía, energos, guión, ya revela un poco su papel como sangre de la economía de un país y del progreso del bienestar de sus ciudadanos. Quizás sea por eso y por los aspectos estratégicos que conlleva el tema de una política energética, y eso conviene tenerlo claro porque muchas veces no se explica, que en la Unión Europea los Estados miembros retienen bajo su jurisdicción los temas de política energética. No existe una cesión como puede existir en otros campos de la economía y los Estados la retienen precisamente en reconocimiento de esa importancia. En la primera, cuando se me planteó el tema de cómo enfocar este tema, sinceramente me di cuenta de que era tan extenso que lo más a lo que podía aspirar en este límite de 10 minutos era dar unas pinceladas que sirvieran de base para el debate. A ver, ¿se me ve mejor ahora? Pues era dar unas pinceladas para el debate, pero sin entrar demasiado en detalles porque entonces sería completamente imposible abarcar el tema que se desea. En esta primera transparencia están expuestos los tres conocidos criterios o requisitos que debiera reunir un plan estratégico y aunque parece que todo el mundo los conoce, pero quisiera hacer notar la extrema dificultad de conjugar los tres y la lucha que se refiere siempre a arenas políticas sobre los criterios de prioridad entre los tres condicionantes de todo plan estratégico. Los he puesto en el orden que figuran aquí expresamente, no es accidental. Y simplemente como un tema para debate comentaré la razón por la que lo he puesto así. Estimo que en primer lugar, sin seguridad de suministro, es inútil que nos preocupemos de los otros dos criterios. Y esa seguridad de suministro en países que son energéticamente dependientes en más de un 75%, como es el caso de España, pues resultan o debieran resultar trascendentales. Luego está el tema de los precios. Vivimos en un mundo global y en ese mundo global nuestras empresas, para crear trabajo y contribuir al bienestar nacional, deben ser capaces de competir no ya a nivel de la Unión Europea, sino a nivel de todo el mundo. Esto implica que cuando se adopten políticas bien de tipo fiscal o bien de tipo parafiscal, por ejemplo, ambientalmente, que repercutan o con cualquier otro criterio, se debe tener en cuenta o se debería tener en cuenta el efecto que esto crea en la capacidad de las empresas para vivir, ser competitivas y seguir cumpliendo su función social de crear riqueza y empleo. Y por último, pero no menos importante, está el tema de que todo ello hay que saber conjugarlo con el necesario respeto al medio ambiente. No es imposible conjugar las tres, pero sí es ciertamente muy difícil. Y yo creo que el papel nuestro como técnicos debe ser definir un campo mínimo de juego alrededor del cual o dentro del cual las tendencias de los políticos puedan definir sus alternativas. Pero dentro de ese campo, porque si se sale, se llega a situaciones kafkianas, como es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el déficit de tarifa del que luego hablaremos. Vamos a pasar a la... Bueno, con esto podemos pasar a analizar brevemente cuál es la situación en el periodo de esta legislatura. Y yo diría que lo primero, refiriéndonos al primer criterio, es que hay una razonable diversificación del suministro. Estoy hablando en términos de energía primaria, o sea, en términos de hidraulicidad, de carbón, de hidrocarburos y de electricidad. Y el único elemento ahí que se sale de los parámetros es el tema de la dependencia de Argelia en gas. La ley española impone
que no se deben dar situaciones en las cuales más de un 50% del suministro proceda de una misma fuente geográfica. En el año 2013 y 2014, sobre todo en el 2014, aguzado por la crisis de Ucrania, ha habido momentos en que nuestra dependencia de Argelia ha llegado al 67%. Afortunadamente tenemos buenas relaciones con Argelia, pero eso no debiera hacernos olvidar que, primero, la ley es la ley y está para cumplirla, no para ignorarla cuando se da una situación como la que ha ocurrido. Y segundo, que geoestratégicamente pues es muy indeseable el tener una dependencia tan elevada. El por qué ha ocurrido esa dependencia pues es muy fácil de entender. O sea, España tiene dos gasoductos, dos suministros por tubo, uno de ellos por el estrecho de 10 BCM de capacidad y otro que es el Medgas, que va por Almería y que tiene entre 8 y 8,5. Los dos sumados son 18, 18,5. Desgraciadamente con la crisis el consumo ha bajado a niveles de 30 BCM y lo que se hacía es, dentro de las limitaciones de los contratos take or pay que afectan a la mayoría de los temas gasísticos, el ir jugando con el suministro por tubo y el suministro por gasificadoras, usando los 7 puertos y las 7 instalaciones de las que afortunadamente dispone España. Lo que ocurre es que en el momento de la crisis de Ucrania, como el mercado es el rey, pues se han derivado los barcos que estaban previstos para que llegaran a los puertos españoles a otros destinos donde el precio spot era mucho más alto. Entonces, al fallar esa parte del suministro, en porcentaje ha subido mucho la parte de gas que llegaba por tubo y eso explica el porqué de esas desviaciones. Pero no por eso deja de ser importante el tener mecanismos correctores al respecto. El segundo tema importante a resaltar es que hay un tremendo sobreequipamiento eléctrico con respecto a la demanda. Esto significa que ha habido un fallo de previsión tremendo, un fallo de previsión que se debe a que los planificadores normalmente les encanta suponer que los procesos son continuos. Y la realidad nos demuestra pues, que hay discontinuidades en todas las actividades trascendentales de la economía. Para ponerlo de una manera muy gráfica, diré que en este momento la demanda a nivel de consumo está en los niveles del año 2003-2004 y el equipamiento que se hizo pues está probablemente entre un 30 y un 40% de lo necesario, por encima de lo necesario para cubrir esa demanda. De ahí se deduce gran parte de los problemas que hay, por ejemplo, con los ciclos combinados, que operan de una manera ruinosa pues a niveles de 800 horas por año escasas frente a unas previsiones de 4.000 para tener rentabilidad. El tema tercero, que no por tercero es menos importante, es la falta de interconexiones eléctricas y gasistas por tubo con Francia. Este tema debiera ser, pero no ahora, sino desde hace ya 10 años, debiera ser o haber sido una prioridad política de primer orden. Y me explicaré. España, junto con Portugal, constituye prácticamente una isla eléctrica. En el año 2002 ya hubo un congreso de la Unión Europea en Barcelona con los ministros de Industria y Energía, en donde se aprobó por unanimidad que no debía haber ningún país de la Unión que tuviera menos de un 10% de su potencia instalada en capacidad de interconexión y un porcentaje parecido a nivel de consumo en gas. La realidad es que hoy por hoy tenemos un 2%, un 2,5% de capacidad de interconexión en corriente alterna. Vamos a duplicarla cuando en junio se completen las pruebas de la conexión de Santa Llogaia Baixas por la zona catalana a unos 4,8%, pero este incremento es en corriente continua, no es en alterna. Esto obliga a una previsión de 24 horas de los vertidos de energía y, por lo tanto, reduce extraordinariamente la utilidad para poder usar los excedentes de energía eólica por la noche y en momentos en que la demanda permita disponer de esta energía. Las razones son muy diversas. O sea, Francia está poco interesada en este tema porque tiene poco mallada la zona sur del país, está poco interesada porque tiene unos contratos spot y a largo plazo para la industria
que favorecen a su industria nuclear, la cláusula esa del AREN, no puedo entrar en detalles, pero así se denomina, y si se le colocaran vertidos, por ejemplo, de energía eólica, pues se encontraría con el problema de que como el coste marginal en el sistema eléctrico español es cero, pues se les podía ofrecer a cualquier nivel, desde cero hasta el que colocan ellos su energía nuclear para la industria a largo plazo, que viene a estar en el orden de los 35 euros por megavatio hora. Esto evidentemente no lo desean y por eso han resistido mucho hasta que se materializase esta segunda interconexión y de hecho esta segunda interconexión, aparte del tema que he comentado de que es en corriente continua, pero tiene otro problema adicional y es que prácticamente sirve para alimentar la línea de AVE por la costa y a París, con lo cual lo que queda de margen para interconexión pues es muy pequeño. En este momento están en marcha unas conversaciones muy preliminares para un tercer bloque de interconexiones que parece ser que iría por el País Vasco a Burdeos por cable submarino. Esto desde un punto de vista técnico y económico es escasamente defendible, pero desde un punto de vista político pues resuelve el problema francés de meter más energía en la zona sur. Entrando por Burdeos ya la meten en Aquitania, donde tienen el sistema mucho más mallado, la demanda más intensa y ya no tienen este problema de precios que podrían tener en el sur. Y con respecto al gas ocurre algo parecido. En este momento tenemos una capacidad de interconexión por tubo del orden de los 5 BCM. España podría perfectamente suministrar 15 BCM, aliviar el problema del suministro desde Rusia, pero nuevamente hay una cuestión de inundar de gas y de precios bajos el suministro en la parte sur de Francia, motivo por el cual pues Francia se muestra muy poco inclinada a resolver este tema. Estas cuestiones, lógicamente, como son, ya lo he expuesto, muy económicas, pues hay que resolverlas en el campo político y por eso vuelvo a repetir mi solicitud o mi opinión anterior de que debiera haber sido y debe ser y debería seguir siendo una prioridad de primer orden. El tema siguiente es que no tenemos precios competitivos con respecto al resto de la Unión Europea y con respecto al resto del mundo. Desde el punto de vista de las industrias, he sacado el tema de las industrias pequeñas, consumos entre 500 y 2.500 megavatios hora al año, y en ese nivel estamos el octavo por la cola, digamos. O sea, nuestro precio es el octavo más alto de la Unión Europea de 28. Y a nivel mundial, pues nos encontramos en una situación absolutamente desfavorable. En cuanto a precios del gas, los tenemos alineados con las de la Unión Europea, pero son del orden de pues entre 8 y 10 euros, entre 8 y 10 dólares por millón de BTUs. Y por poner una referencia, pues en Estados Unidos en este momento están al nivel de 3, 3,5, 4. O sea que eso lo que hace es estimular la deslocalización de empresas y el empobrecimiento general del país. Y por último, tenemos, y no menos importante, una política medioambiental completamente desequilibrada. Hubo un momento en que quisimos ser los líderes, quisimos ser los primeros de la clase y esto nos llevó a un déficit absolutamente insostenible. Pagamos la curva de aprendizaje de la cual se han beneficiado otros y hace falta que este tema se estudie seriamente con datos de técnicos cualificados y que no se vuelvan a emprender aventuras un tanto, siento usar la expresión, pero yo diría que alocadas y poco meditadas. Pasemos, pues, por favor, a los aspectos regulatorios, que es la penúltima. Y ahí lo primero que diría es que somos, sin lugar a duda, los campeones en el bosque legislativo y normativo. Es absolutamente imposible que un ser humano normal llegue no diré que a dominar, pero por lo menos a entender decentemente la abrumadora cantidad de decretos, modificaciones, normativas y cambios de normativa que desde hace 10 años pues están inundándonos en todos los aspectos de la energía. Por si esto fuera poco, resulta que como en parte la energía está descentralizada en las comunidades autónomas,
Sobre este tema se mezclan las legislaciones que, cómo no, cada comunidad autónoma pues quiere tener, porque yo no voy a ser menos que los demás. Y eso hace que tengamos riesgos de unidad de mercado, tengamos riesgos de que a la hora de decidir una inversión es prácticamente imposible hacer un análisis de coste-beneficio porque no se sabe el coste que va a tener la energía en los próximos, no ya 20 años, en los próximos 5 años, y eso debería corregirse. Luego, la administración actual se encontró con un déficit eléctrico de 30.000 millones de euros que había que atajar. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando del orden del 3% del PIB. O sea, todos sabemos las presiones tremendas que ha habido de Bruselas y del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional por desviaciones de medio punto. Pues un 3% es algo tremendo. Entonces, cuando se barajó la primera lógica, que era decir, ya que esto procede de errores de diversos gobiernos de distinto signo, pues pasémoslo a los presupuestos generales del Estado y liberemos el problema del coste de la energía para la industria. Pero esto no se pudo hacer, por lo que decía, porque eso significaba o aumentar la deuda o aumentar el déficit en un 3%. Entonces, lo que se hizo fue tomar el camino intermedio de repercutir el esfuerzo café para todos. O sea, que pagaran parte los generadores y parte los consumidores. Esto ha sumido a la industria en una situación absolutamente patética. Desde mi colaboración con el Colegio de Industriales en el área de la Comisión de Energía, pues hay veces que necesitaría un cubo para recoger las lágrimas de la industria que viene a llorar sobre este tema. Y lo único que se puede decir es que con el golpe tremendo que ha significado el decreto este 15/2012 de la reforma energética, por lo menos se ha atajado el déficit eléctrico. En este momento hay un déficit del mercado de gas que se estima en unos 700 millones al año que también se va a atajar y se ha logrado un cierto grado de equilibrio. Pero en todo caso hace falta un pacto de Estado sobre la energía porque estamos en una situación de absoluta inseguridad jurídica que aleja a la inversión. Y con esto probablemente en este momento todos estaremos en una situación de ponernos a llorar el uno en el hombro del otro, pero aunque el tema está muy complicado y es muy difícil, pero creo sinceramente que tiene alguna solución. Y con esto vamos a ir a la última transparencia y vamos a ver un poquito aquí, he dado unas pinceladas de lo que podría ser. Sin dedicarme a leerlo mucho, porque eso lo podéis hacer vosotros, yo diría varias ideas que pueden servir para el debate. La primera es que no debemos perder de vista que cualquier cosa que se haga para alterar el precio sui generis, por ejemplo, de la electricidad, que debiera ser generación, transporte y distribución, y cuando digo alterar me refiero a cargar impuestos, por ejemplo, a cargar gravámenes autonómicos o a cargar cuestiones no relacionadas con la propia generación, transporte y distribución, se está afectando a la competitividad relativa de nuestras empresas con respecto a las del resto de la Unión y a las del resto del mundo. Y eso debiera tenerse en cuenta, que hasta ahora no se ha tenido. Se ha tenido en cuenta simplemente cómo equilibrar el déficit. La segunda cuestión es que todos habréis oído hablar de la Unión Europea de la Energía como la gran iniciativa, y es cierto que es una gran iniciativa. Se pretende que llegue a ser como fue en su día la CECA o el Euratom. Pero no se debe perder de vista que, como decía al comienzo, la energía es competencia de cada Estado. No se ha cedido a la Unión Europea la jurisdicción en temas de energía. Y, por lo tanto, la Unión Europea de la Energía reconoce este hecho. De hecho, tiene un apartado en donde dice que se respeta la absoluta disparidad de políticas que hay, por ejemplo, entre Alemania, Polonia, Reino Unido o Francia en temas de energéticos, y que lo que se propugna es el ir a un esquema de solidaridad en cuanto, podríamos decir, atmósfera de gestión de esa Unión de la Energía, y en cuanto a materialidad, ir a un esquema de refuerzo de las interconexiones en electricidad y gas, para que eso permita equilibrar los precios al consumo. Eso debiera ser también, en mi opinión, una iniciativa política de primer orden.
La tercera, ya la he comentado, es que debiera haber un pacto de Estado. No puede ser que una decisión sobre un tema importante de energía que se materializa en 20 o 25 años esté al albur de unos políticos que tienen una vida media de 4, porque con suerte a los 4 años hay otra legislatura y vuelve a aparecer otro señor con otras ideas luminosas. Entonces, esto simplemente el país no lo puede soportar. Debiera haber un pacto de Estado de energía que permitiera, a su vez, tener la posibilidad de que los inversores planifiquen su coste-beneficio y tomen sus decisiones de inversión. Las interconexiones, ya lo he comentado, deben ser una prioridad de primer orden. Y, por último, hay que ver cómo se puede conjugar con racionalidad, y esto no excluye las preferencias políticas, pero sí las delimita a un campo los 3 criterios de seguridad de suministro, precios competitivos y respeto al medio ambiente. Y ahí lo dejo, yo creo que en el debate podemos seguir hablando del tema. Muchas gracias.